yo quiero sacar a colación de nuevo el problema de la educación. Cuando ustedes andan por la calle, ustedes ven el desastre del comportamiento de la población, de los choferes, los limpiavidrios, los vendedores. Todo el mundo hace lo que le da la cuestión esa. Y aquí se habla de educación y se peleó por el 4% y ahora se peleaba por el pacto por la educación y por fin, con bombos y platillos, se ha celebrado el famoso pacto por la educación. Yo quiero preguntarle a ustedes, amigos televidentes, ¿debemos nosotros quedarnos callados cuando hemos venido advirtiendo de que el problema de la educación no se resuelve con medidas como la de querer incluso aumentar las aulas? Muy bueno que hayan aulas, muy bueno que se les pague un sueldo aceptable a los profesores, porque nunca un sueldo será justo para aquellos encargados de desarrollar lo humano en los educandos, para desarrollarlo como seres sociales, para que aprendan a convivir y a ser útiles en la sinergia social. No es verdad que con 30,000, 40,000, 50,000 pesos se puede decir que es justo, porque hay lo siguiente. Ahora mismo usted no consigue una casa aceptable por 20,000 pesos con facilidad. Usted no puede tener transporte si además de 20,000 pesos tiene que cubrir un combustible, pero y llevar los niños a la escuela y la salud. Entonces no es verdad que con estos suelditos que se podrán derivar del 4% se puede hablar de un sueldo justo, pero hay lo siguiente. Y si fuera posible ese sueldo justo, ¿eso es suficiente para que haya una buena educación? Yo digo que no, y lo hemos venido discutiendo en otros momentos, porque hay algo. Aquí tenemos la historia del plan decenal de los 90. ¿Cuántos planes decenales ha tenido el país? ¿Cuántos tipos de acuerdos celebrados tanto como este pacto? Y simplemente miren cuál es la educación que tenemos. Es un problema de visión. Es un problema de comprender el papel de los actores fundamentales, como son los padres, los profesores y los alumnos. En otras ocasiones hemos dicho que mientras haya una contradicción en estos actores, los padres contra los profesores, los alumnos sintiéndose víctimas de los profesores, sintiendo que la escuela es un infierno, no se puede hablar de educación. Y hay que ver una cosa: si en el hogar no hay una sinergia con la escuela, hay una cosa, amigos televidentes: en la escuela lo que se hace es enseñar, en el hogar se educa, y unido ambos espacios es que es posible hablar de educación. Pero actualmente hay simplemente una guerra de los profesores contra los alumnos contra los profesores, los padres contra los profesores contra los padres. ¿Y cómo es posible que en un espacio donde se den estas confrontaciones, esta hostilidad, se hable de convivencia, se hable de desarrollo humano? No, señor, no es de esta manera como se tiene que enfocar la educación. Hay algo sumamente importante en esto, y es qué tipo de ser humano se quiere sacar de aquí. Y si se desea que la educación
inicie un proceso que merezca la esperanza de todo lo que deseamos salvar nuestro país. Es imprescindible que se entienda que la educación tiene que comenzar porque el acercamiento entre los padres y los profesores. Pero hay algo que en programas anteriores le he comentado. Todo el peso de este pacto casi recae sobre los profesores. Entonces, la comunidad no tiene nada que ver con la educación. Los padres no tienen nada que ver. Simplemente toda la carga se le va a atribuir a la participación de los profesores en el aula, cuando no existe ninguna condición para rescatar la autoestima de estos héroes, se le podría decir, que recobren la visión de ser los profesionales más importantes del conglomerado social, porque a ellos les corresponde integrar a cada ser humano a la sociedad. Entonces, yo le decía en programas anteriores que en conversación con el que encabezó la creación del Ministerio de Educación Superior, yo le decía que no es verdad que hay que traer expertos internacionales para valorar el trabajo del profesorado, que más que profesores tienen que llegar a ser maestros, porque un profesor es un titulado que va a impartir unas enseñanzas y a ganarse un sueldo, pero un maestro es alguien que se desarrolla, que aprende y que se humaniza junto con aquel al cual está guiando, al cual le sirve de modelo, al cual le sirve como orientador, a quien le da las pautas para que entre en formar una sinergia que le permita sobrevivir enriqueciendo la sociedad y la realidad en la cual nos toca vivir. Entonces, yo le decía al querido amigo que cuando un profesor logra que los estudiantes se interesen por su materia y entran en un intercambio de crecimiento recíproco, ya los profesores estarán siendo evaluados por el entusiasmo, el interés de los estudiantes. Pero de ahí se supone que también los padres responderán. Y cuando un profesor, que debe ser un maestro, sea aceptado por sus alumnos y por los padres, no necesita ninguna otra evaluación. Es un disparate que definitivamente, mientras se esté pensando de esa manera, ya sabemos hacia dónde llevan los expertos, estos Superman cum laude que están levantando estos planes decenales y ahora el pacto por la educación. Simplemente tendremos las mismas consecuencias y dentro de un tiempo tendremos muchas aulas, muchos profesores preparados, pero desgraciadamente quizá con mucho conocimiento de su materia, pero incapacidad para comunicarse con aquellos destinatarios de las enseñanzas. Al iniciar el programa, hablábamos de la comunicación. Decíamos que la comunicación tiene que ser empática. Solamente es posible haber una enseñanza cuando aquellos destinados a impartirla comprendan que hay algo más que transferir informaciones a los estudiantes, a los educandos. Vamos a entrar en finalizar este programa y espero que nuestro reencuentro haya valido la pena y que ustedes
esperen el próximo miércoles, porque ahora cambié de los martes a los miércoles. El próximo miércoles ustedes me esperen con la expectativa de que nos comuniquemos de un modo como podamos entre todos crecer y hacer algo por nuestro país. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.